Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de los ángeles y la ayuda que nos dan en la familia. Y hemos visto y hemos leído del Amoris Laetitia, en el numeral 315 hemos enlazado y hemos visto cómo el Papa Francisco nos indica que los ángeles es esa relación que hay entre lo humano y lo divino y que ese hilito que nos está llevando a mantenernos en comunicación constante con Dios. Entonces quiere decir que nosotros como familia formamos una parte indisoluble en nuestra relación con el Señor. En el mismo Amoris Laetitia, en el siguiente numeral, el Papa Francisco nos dice algo que nos va a aclarar un poco más este concepto. Y es que nos dice que la espiritualidad se encarna en la comunión familiar. O sea que la parte espiritual toma, digamos, parte humana dentro de nuestra familia. Y continúa el Papa Francisco y nos dice, entonces, quien tiene hondos deseos espirituales, no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión con el Señor. O sea, que esas excusas que nosotros muchas veces damos, que a raíz de los compromisos que tenemos como familia, no nos queda tiempo para servir, no nos queda tiempo para ir a misa, no nos queda tiempo para un montón de cosas, no es una excusa, eso es falso, porque la misma relación de nuestro amor como familia nos tiene que llevar, y como hemos dicho, incansablemente a la fuente del verdadero amor, y esa fuente del verdadero amor es Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con nosotros como familia? Fundamentalmente, nosotros como familia cristiana tenemos que tener en cuenta a la Santísima Trinidad, donde se fusiona lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces Dios mismo en su Santísima Trinidad es la fuente, hemos dicho, del verdadero amor. Y la familia como tal es un reflejo viviente. O sea, la familia no es algo que esté completamente apartado de Dios, sino que al contrario, es un reflejo del amor de Dios como tal. Entonces, ¿qué es lo que ven en realidad los ángeles en la familia? Los ángeles en la familia, ellos tienden a ver un reflejo de la Santísima Trinidad y por eso es que le tienen gran respeto y por eso es que reverencian a la familia y por eso es que Dios mismo manda los ángeles custodios para que nos den esas lucecitas, esas guías, esa vocecita que a veces nos dice no hagas esto, esa vocecita que a veces nos dice o nos salva de cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que ha pasado. Entonces ahí es donde están entrando en relación. Pero veamos, metámonos un poco más y veamos realmente a través de lo que nos dice la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Veamos una lectura donde el mismo San Pablo nos habla cómo los ángeles han sido parte de su guía. Y eso lo vamos a encontrar en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 27, versículo de 23 al 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos del 23 al 25. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo pues, amigos míos, yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mismo San Pablo está diciéndonos, está enseñándonos, nos está diciendo cómo los ángeles le han revelado lo que le va a pasar. Y le están diciendo los mismos ángeles que tiene que confiar en Dios. Quiere decir que el mismo San Pablo nos está descubriendo a través de esta lectura que hemos hecho cómo los ángeles nos acompañan, cómo ellos están pendientes de nuestras cosas y cómo ellos sirven como intercesores entre Dios mismo y nosotros. Imagínense la grandeza que nosotros tenemos de esas
seres espirituales que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Y cómo nosotros al formar familia, al tener esa familia, donde somos reflejo de la Santísima Trinidad, nosotros como familia, donde Dios mismo escogió a la familia como un lugar donde Él iba a depositar su amor, donde la familia, donde Él mismo escogió a una familia para mandar a su Hijo amado. Entonces veamos la importancia que tiene que tener la familia, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque así como Dios ama tanto a la familia, recuerden que también está el enemigo que quiere destruirla, y por eso es que estamos viendo tantas situaciones dispersas, tantos problemas, y por eso estamos viendo cómo la familia está siendo atacada. Y por eso es que precisamente nosotros, a través de esta su radio, tratamos de darle las luces para que a través de esa relación que ustedes tienen que tener con Dios nuestro Señor, a través de esa relación es donde nosotros vayamos encontrando la fortaleza para descubrir las verdaderas intenciones que tiene nuestro Señor al permitirnos y al bendecirnos haber hecho una familia. Y entonces aquí vamos a empezar y aquí nos empezamos a preguntar. Y una de las preguntas, no, me pueden decir, bueno, ok, está bien, ya entendimos que los ángeles nos acompañan, ya estamos viendo que es una unión espiritual, el mismo Papa Francisco habla sobre esto. Entonces viene la pregunta, ¿y entonces cómo ayudan los ángeles a la familia? ¿Cuál es la asistencia que prestan a la familia? Esa sería una pregunta válida que ustedes me pueden hacer a mí. Entonces, contestemos esa pregunta. O sea, empecemos a descubrir qué es. Y veámoslo en varias partes. Por ejemplo, los ángeles traen a la familia la alegría del amor. ¿Por qué traen la alegría del amor? Porque son aquellos seres espirituales que están conectados directamente con Dios y que Dios mismo nos encarga a cada uno de nosotros a un ángel en especial. Es lo que hablamos de los ángeles de la guardia. Y esto porque precisamente la mayor alegría posible que nosotros como seres humanos podemos llegar a tener es esa unión con Dios. Y dentro de esa unión con Dios, nuestra mayor felicidad se vuelca en el hecho de nuestra familia, el hecho de tener una familia. Porque en esa familia estamos, como hemos dicho, representados del amor de Dios. Entonces, ¿a qué nos ayudan los ángeles? Nos ayudan a ver y nos ayudan a alegrarnos en el bien que hace el Señor para con nuestra familia. Ellos se alegran como nosotros vamos descubriendo toda esta parte. Ellos nos van dando ese nexo, nos van diciendo, así como le dijeron a San Pablo lo que iba a pasar, ellos constantemente están tratando de comunicarse con nosotros. Entonces nosotros, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como personas tenemos que alegrarnos simple y sencillamente por el hecho de estar juntos. Tendríamos que alegrarnos simple y sencillamente por el hecho de estar compartiendo. Recuérdense que la familia y el matrimonio como tal es una vocación. Entonces dentro de esa vocación nosotros tenemos que descubrir la alegría del amor, y los ángeles son los encargados de traernos, los encargados de darnos ese nexo con Dios mismo, porque Él los delega. Es como cuando usted, por ejemplo, le dice a algún su amigo, mira, yo no voy a estar 2 días en el trabajo, entonces te voy a encargar que hagas estas cosas que yo tenía pendiente hacer. Ahí es donde nosotros, y ahí es donde la familia tiene que entrar a saber y a entender que ese nexo de nosotros tiene que ser con el Dios mismo. Pero ¿qué otra cosa nos ayudan los ángeles? ¿A qué otra cosa nos van ayudando? Y aquí lo hago extensivo, no estamos hablando si bien de la familia en particular, pero nosotros como miembros de la familia son los que estamos recibiendo los mensajes individualmente. Entonces los ángeles son portadores también de la luz de Dios para con toda la familia. Veamos dónde encontramos esto. Leamos en San Mateo, en el capítulo 18, versículo 10. San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Nos dice: cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo.
Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habla acá? Aquí está hablando Jesús. Aquí está hablando Jesús, y aquí Jesús es donde se refiere claramente a los ángeles. Y dice que los ángeles que están en el cielo están contemplando sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Quiere decir continuamente, quiere decir todo el tiempo, la cara del Padre que está en el cielo, la cara de Dios. Y entonces, como ellos pueden contemplar ese rostro divino, ese rostro que irradia la luz, quiere decir que ellos están llenos de esa luz. Y al estar llenos de esa luz quieren irradiarla, quieren iluminar nuestro hogar, quieren iluminar nuestra familia con esta luz. Se recuerda que aquella lectura donde dice que nadie enciende una luz para esconderla, sino que la ponen alto. Pues entonces los ángeles tienen esa luz porque están en constante contacto con Dios. Y ellos nos quieren compartir esa luz. Por eso es que los ángeles nos invitan a orar. La oración de la familia atrae, alumbra, calienta el hogar. Con esa luz es que nosotros vencemos la oscuridad. Con esa luz es que nosotros vencemos nuestra tristeza. Con esa luz es que nosotros vencemos nuestra angustia. Esa luz que nos transmiten los ángeles, que nos quieren enseñar los ángeles, es la que nos evita esas tinieblas que muchas veces se ciernen sobre la familia. Con esa luz es que los ángeles nos traen con la esperanza, nos traen el optimismo, nos traen el valor ante las dificultades, ante las situaciones que nosotros mismos como familia es natural que tengamos. Esas tristezas, esos dolores, necesitamos esa luz que nos da Dios. Entonces ellos nos comparten eso. Fíjense, dos aspectos bien interesantes. ¿En qué nos ayuda? Ya descubrimos que nos ayuda en traer la alegría del amor a la familia, y nos ayudan a iluminar a la familia con la luz de Dios. ¿Qué otra cosa nos hacen los ángeles? Vean, en la lectura anterior de Hechos de los Apóstoles, que decía, le comunicaron algo a San Pablo. Entonces, ¿qué hacen los ángeles con nosotros en la familia? Nos comunican la voluntad de Dios. Es como nuestra conciencia. ¿Se acuerdan que aquella vocecita, aquel Espíritu Santo que está con nosotros? Ellos también están encargados de llevar la voluntad de Dios, de indicarnos cuál es la voluntad que Dios quiere para con nosotros. Y eso, por eso es que ahí es donde entra mucho, y lo que nos dijeron de pequeños, del ángel de la guarda, del ángel que guarda a cada miembro de la familia, del ángel que lo va a inspirar en la vocación que él va a descubrir. Este es uno de los mensajes más importantes de los ángeles, pues en esa vocación es donde nosotros tenemos que descubrir que se encuentre el plan de Dios para con nosotros, que se encuentre el plan de Dios para con nuestra familia, que se encuentre el plan de Dios para que nosotros podamos descubrir la verdadera felicidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a descubrir nuestra verdadera vocación, esa vocación que surge en el seno de la familia. Y vocaciones hay muchas, vocaciones hay tantas situaciones que uno muchas veces va a lo largo de su vida caminando y no descubre en realidad cuál es su verdadera vocación y cuál es la verdadera cosa que a uno lo hace entregarse a ponerse en situaciones que uno ni siquiera se imagina, ni siquiera se espera. Hablábamos una vez con Mirna y nos poníamos a repasar nuestra vida, y decíamos que hace como 15 años ni siquiera nos imaginábamos, que mucho menos que íbamos a estar en un programa de radio, mucho menos que íbamos a tener a grupos de crecimiento, que íbamos a estar tratando de hablar de temas de la familia, y decíamos, ni siquiera se nos cruzaba porque no habíamos descubierto nuestra vocación. Entonces, eso es lo que hace también el ángel de la guarda. Nuestro angelito que está ahí nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y ahí es donde vienen a derramarse. Recuerdan que se habla mucho de los dones, que cuántos dones nos han dado. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones. El problema es que muchas veces no descubrimos esos dones y no los ponemos al servicio del Señor. Entonces el angelito de la guarda, los angelitos nos están comunicando cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Otra cosa,
nosotros, dentro de descubrir esa voluntad de Dios, tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestras aptitudes. Y ahí es donde vamos a entrar y donde vamos a ir caminando en nuestro recorrido. ¿Ven la importancia? O sea, se dan cuenta cuánta sabiduría y cuánta importancia tienen los ángeles en nuestra vida espiritual. Se dan cuenta ese nexo tan interesante que hay. Y lo hemos visto en la exhortación apostólica del Papa Francisco, y lo estamos descubriendo también en nuestras lecturas de la palabra de Dios. Así que nos vamos a quedar aquí ahorita, nos vamos a ir a una segunda pausa y luego vamos a ir desarrollando un poco más este tema. Ya regresamos.